tardes. Hoy 22 de mayo del 2020, ¿sí? Damos inicio a la sesión número 5 del área de geografía en el primer grado de nivel secundario de la institución educativa particular Francisco Messi. Quien les habla es el profesor Elías Mamani Ramos y va a tener el enorme placer de desarrollar esta quinta sesión. La quinta sesión, como verán en la imagen, se relaciona íntimamente y de manera muy directa con lo que vendría a ser, en este caso, la geósfera, ¿sí? La geósfera, y que se relaciona con la estructura de la Tierra. Ya posteriormente en la sesión vamos a ver detalladamente qué es la geósfera. Como toda sesión que desarrollamos en geografía, también vamos a hablar justamente el día de hoy del reto geográfico. Nuestro reto geográfico del día de hoy debe de ser de identificar la estructura de la Tierra, ¿sí? Identificar la estructura de la Tierra. Bien, vamos a proseguir. Pasemos entonces a ver lo que es la geósfera, ¿sí? ¿Qué será la geósfera? La geósfera es la estructura más densa de la Tierra. Hablamos de la estructura sólida, ¿no? Compacta. La geósfera está compuesta por ¿qué elementos? Tenemos materiales rocosos, tenemos minerales y tenemos suelos y continentes. Estos tres elementos forman parte de la geósfera. Recordemos, materiales rocosos, minerales, suelos y continentes. La geósfera a su vez concentra el 80% de la masa terrestre. No nos olvidemos, la geósfera concentra el 80% de la masa terrestre. Tampoco nos olvidemos que la geósfera es la estructura más densa, es decir, sólida, de nuestro planeta, y que está compuesto por materiales rocosos, minerales, suelos y continentes. Continuemos. La geósfera tiene un espesor, ¿sí? Aproximado, que varía desde la superficie, donde nosotros nos ubicamos, donde nosotros habitamos, hacia el centro de la Tierra. Tenemos dos medidas en este aspecto. De la parte más ancha, que es del Ecuador, hablamos de un aproximado de 6.378 kilómetros. Y desde los polos, ¿sí? del polo norte o del polo sur, hablamos de una medida aproximada de espesor de 6.356 kilómetros. No nos olvidemos, desde el Ecuador 6.378 kilómetros y de los polos 6.356 kilómetros. Ese sería el espesor. Seguimos y decíamos en algún momento, en la anterior diapositiva, que la geósfera está compuesta por minerales u otros elementos tales como, ¿sí? Vamos ahora a especificar, hablamos de hierro, que es el 35%, el oxígeno un 29%, el silicio un 17% y otros elementos que conforman el 19%, haciendo un total de 100%. Recordemos, hierro, oxígeno, silicio y otros. La geósfera se caracteriza en este caso por ser una capa sólida que sostiene a la atmósfera y a la hidrosfera. Atmósfera, no nos olvidemos, es la capa de gases, ¿sí? Que tenemos nosotros, y la hidrosfera compuesta por todo el elemento líquido, el agua, ¿sí? También la geósfera está compuesta por una serie de capas concéntricas, que posteriormente vamos a detallar una por una. También hay que tener en cuenta que a mayor profundidad, en cuanto a la geósfera, aumenta la temperatura, la presión y la densidad. Pasemos ahora a ver justamente la estructura de la geósfera, ¿sí? En este caso la parte compacta de nuestro querido planeta Tierra. Tenemos en primer orden a la corteza. Justamente es la parte donde nosotros habitamos, ¿sí? Donde nos desarrollamos de manera cotidiana como seres humanos y nos interrelacionamos con seres vivos y seres inertes.
Luego tenemos el manto, justo ahí en la parte media, por eso muchos lo conocen como mesósfera, que también ya vamos a detallar dentro de un momento. Sí, ahí tenemos justamente las dos partes del manto. Y tenemos la parte central de toda la geosfera, que sería el núcleo. ¿Sí? Entonces no nos olvidemos, corteza, donde habitamos, manto, la parte media, y núcleo, la parte central. Vamos a detallar de manera más detallada. Miren ustedes aquí, tenemos justamente donde nosotros, la parte baja o debajo de nosotros, la corteza. Luego de la corteza viene el manto superior. Luego viene el manto inferior. Luego viene el núcleo externo. Y por último, el núcleo interno. Ahí ven ustedes justamente estas capas concéntricas, ¿no? Que uno se superpone sobre otro. Comenzando de la parte más superficial, la corteza, luego el manto superior, manto inferior, núcleo externo y por último el núcleo interno. Ya vamos a detallar cada uno de ellos. Comencemos primero por la corteza. La corteza también llamada litósfera. ¿Sí? Lito, piedra, no nos olvidemos, litósfera. En esta capa encontramos que el elemento más abundante vendría a ser el oxígeno. A su vez, en este caso la litósfera o la corteza se subdivide en dos sectores muy notables, cima y el cial. El término cima proviene de estos dos elementos. En este sector se tiene más el silicio y el magnesio. Y en el cial tenemos el silicio y el aluminio. De ahí deriva justamente el nombre de cada una de estas capas. Cima, compuesta por silicio y magnesio. Cial, silicio y aluminio. Proseguimos. Cima vendría a ser la corteza oceánica. Sobre ella descansan los océanos. Aquí justamente tenemos, ¿ven?, la parte debajo del océano, o sobre los océanos están sobre el cima, ¿no? Para que se entienda mucho mejor. ¿Sí? Ahora, el cial es la corteza continental sobre la cual nosotros nos desarrollamos día a día. Debajo de nosotros está el cial. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Para que se entienda mucho mejor, nosotros pisamos el cielo, el suelo, ¿sí? Y los peces, la fauna marina, está sobre el cima. ¿Estamos de acuerdo? Todo ese agua, para que se entienda mucho mejor. Justamente ahí tenemos, ¿sí? Pasemos ahora a detallar sobre el manto. La siguiente capa que precede, en este caso, a lo que vendría a ser la corteza, se llama manto. ¿Sí? Conocida también o llamada también como mesósfera. Y se llama mesósfera porque meso, en este caso, sería medio, y justamente está entre dos capas. ¿Cuáles son esas capas? Entre el núcleo y la corteza. Pero vamos a detallar mucho mejor el manto. El manto es la capa que tiene mayor volumen, hablamos de un 83% de volumen y un 65% de masa. Al igual que también que la corteza, el manto se subdivide en dos sectores. Tenemos manto superior, ¿sí?, o conocido como astenosfera. No nos olvidemos, manto superior o astenosfera, donde se encuentra el magma que da origen a los volcanes. Ahora, estos volcanes, justamente por el cráter es la conexión que se da a través de las corrientes convectivas. Las corrientes convectivas son justamente la expulsión de este magma hacia la superficie terrestre. ¿Sí? No nos olvidemos, por favor, manto superior o astenosfera, donde se encuentra el magma, ¿sí?, y a través de corrientes convectivas salen a la superficie por el cráter del volcán. Continuemos. Tenemos el manto interno, también conocido como pirósfera. ¿Qué será o qué contiene o cuáles son las características de este sector, o en este caso esta capa? Que el manto interno se encuentra en estado sólido. Tiene elevadas temperaturas por estar cerca al núcleo. Y justamente por eso se encuentra sólido, ¿sí? Porque está cerca al núcleo.
Ahora, hay que entender también otros términos. Acá hablamos de discontinuidades, hablamos de la discontinuidad de Mohorovicic, después tenemos la discontinuidad de Repeti. Ahora, la discontinuidad de Mohorovic se encuentra entre la corteza, o es un límite entre la corteza y el manto, ¿sí? Estas discontinuidades son los límites entre una capa y otra. Tenemos entre la corteza y el manto a la discontinuidad de Mohorovic, ¿sí? Y entre el manto superior y el manto inferior también existe una discontinuidad de 670 kilómetros, que sería la discontinuidad de Repeti, ¿no? Luego también entre el manto inferior y el núcleo externo tenemos la discontinuidad de Gutenberg. La discontinuidad de Gutenberg tiene un aproximado de distancia de 2.900 kilómetros, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, también hay otra discontinuidad entre el núcleo externo y el núcleo interno, llamada la discontinuidad de Lehmann, que tiene en este caso un ancho de 5.120 kilómetros, ¿sí? Entonces no nos olvidemos las discontinuidades, en este caso son los límites entre capa y capa. Continuemos. Ahí justamente tenemos el manto superior, en la parte más externa, y en la parte más interna tenemos el manto interno, o el manto inferior también, ¿no? Cualquiera de las dos acepciones no tiene ningún inconveniente, inferior o interno. Continuemos. Ahora, sí, esto ya lo habíamos tocado. Vamos a hablar del núcleo, ¿sí? Miren, aquí justamente tenemos el gráfico. El núcleo, la última capa, ¿sí? Es también llamada NIFE. NIFE, ¿por qué? Porque se presentan dos elementos, el níquel, cuyo símbolo es Ni o Ni, y hierro, cuyo símbolo es Fe o Fe. Por eso se llama NIFE. También conocido esta capa por el nombre de endosfera y barísfera, ¿sí? Endosfera por ser la parte más interna y barísfera justamente por ser el núcleo de la Tierra. No nos olvidemos, al núcleo también se le puede llamar como NIFE, como endosfera o barísfera. Por favor, no nos olvidemos, al núcleo también se le puede conocer como NIFE, endosfera y barísfera. También se subdivide en dos sectores. Tenemos el núcleo externo, ¿sí? Ahora, el núcleo externo es la parte líquida, donde se encuentra la temperatura más alta de todo el planeta. Hablamos de 5.000 grados centígrados, ¿sí? 5.000 grados centígrados, y justamente esto hace que se produce magma que posteriormente salga al exterior a través de los cráteres, ¿no? Entonces no nos olvidemos, el núcleo externo, que se encuentra en estado líquido, y alcanza una temperatura de 5.000 grados centígrados. Y por último, el núcleo interno, cuya característica, aunque no lo crean muchos, se encuentra en un estado sólido. Ahora, se encuentra en estado sólido, ¿por qué? Porque se encuentra a mayor presión, ¿sí? Hablamos de 3,5 millones de atmósferas, el equivalente, ¿no?, a la presión de 3,5 millones de atmósferas. Ahora, también hay que entender lo siguiente, que gracias al núcleo se genera la gravedad, ¿no?, el poder gravitacional. Gracias al núcleo nosotros podemos quedarnos nosotros como, bueno, en términos más entendibles, atraídos hacia la superficie terrestre, ¿no? Si no estaríamos deambulando por el espacio al no haber gravedad. Y gracias al núcleo tenemos esa gravedad, ¿sí? Bien, mis estimados estudiantes, espero haya sido de entendimiento claro para ustedes, esperando todas sus preguntas y también un periodo de realimentación en la segunda sesión por la tarde. Muy agradecido, me despido con un fuerte abrazo y un fuerte saludo a todos mis queridos estudiantes del primer grado secundaria de la institución educativa particular Francisco Bolognesi de la ciudad más alta del mundo, Cerro de Pasco. Muchas gracias.